queridos compañeros. Marita, Cecilia, ¿cómo están? Muy contentos de verlo y de ver a Juan. Y de tener sonido. Yo diría más que verlo, de escuchar a Juan, de escuchar a Marita, de escucharnos cada uno. Muy bien, bueno, Dani, muy bien. Para los que, mientras que Juan chequea, les contamos a algunos que vieron o trataron de ver el programa pasado, bueno, lo vieron, pero no lo escucharon. Se cortó la luz un rato antes de comenzar el programa. Sí. Y cuando se resetearon los equipos y se prendieron los equipos, bueno, siempre pasan estas cosas técnicas y bueno, no quedó el sonido al aire, pero estando en el aire era imposible detectarlo, salvo que alguien en el momento avisara. Así exacto. Que, bueno, sí, avisaste. Ahí estamos saliendo perfecto, estamos saliendo al aire. Yo avisé porque yo no estaba en el programa, estaba en otro lado, pero mandaba mensajitos, pero por supuesto estando acá uno es imposible a veces que pueda leer los mensajes y si lo leían se iban a amargar aparte porque no se pudo solucionar. Así que bueno, hoy ya está corroborado, tenemos aire, así que bueno, podemos empezar un nuevo lunes con la palabra de vida de este mes, que es muy muy linda. Es hermosísimo. Algunos testimonios. ¿Qué más tenemos, Ceci, Marita? Y sobre todo tenemos testimonios, tenemos alguna información. Bueno, en realidad tenemos como una caja de Pandora. Perfecto. Pero todo centrado en la palabra de vida, porque nuestro programa es la palabra y la vida. Es así, pero también recuerden que Lili nos va a contar su experiencia por teléfono. ¡Qué bien! La Lili. Le recordamos a nuestros oyentes, a nuestros seguidores, que en el primer programa que le dimos la palabra de vida habíamos quedado con una tarea, un compromiso, que era hasta fin de mes ir viendo a ver cómo nosotros podíamos en nuestra vida aplicar la palabra de vida, tratar de hacer alguna experiencia y el que lo lograse o lo pudiese relacionar con la palabra de vida, pues contarlo. Así que bueno. Sí, ahí vamos entonces. Ahí vamos entonces. Escuchamos la palabra de vida primero. La palabra de vida de mayo 2026 está tomada del capítulo 20 del Evangelio según Juan, versículos 21 y 22. Como el Padre me envió, también yo los envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Después de haberse aparecido a María Magdalena en la mañana de Pascua, al atardecer de aquel mismo día, el resucitado se presenta por primera vez entre sus discípulos. La reacción inmediata de ellos es de alegría, acrecentada por la paz. Esa paz verdadera que solo Él puede dar. La paz esté con ustedes. Alegría y paz son frutos del Espíritu. De hecho, Jesús les dice inmediatamente: reciban el Espíritu Santo. Como el Padre me envió, también yo los envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo capacita a los discípulos para la misma misión que el Padre dio a Jesús, sino que los recrea como humanidad nueva. El gesto del resucitado que sopló sobre ellos es el mismo que el Creador hizo en las narices del hombre que formó con polvo del suelo. Así como la creación es obra continua del amor del Padre, que sostiene el universo entero, la nueva creación obrada por el resucitado en el Espíritu Santo sostiene continuamente a la humanidad, que está en camino hacia el reino. La palabra de vida de este mes nos recuerda que en nuestra existencia tenemos una gran posibilidad: convertirnos en otros Jesús. Y esto es verdad para cada uno de nosotros personalmente, pero aún más comunitariamente. Jesús habla en plural a sus discípulos, pues solo juntos, cada miembro con su peculiaridad,
pueden repetir el cuerpo místico de Jesús. Como el Padre me envió, también yo los envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Así pues, como hijos en el Hijo, tenemos la misma vocación que Jesús. Salidos del seno del Padre, estamos llamados a volver a Él y a repetir en el mundo sus gestos y sus palabras, acompañados por la gracia del Espíritu Santo. Si nos abrimos a este don, también nosotros podemos afirmar con Pablo: y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Entonces, esta palabra nos invita a profundizar nuestra relación con el Espíritu Santo, tanto en la oración como en la vida de cada día, escuchando aquella voz y recordando que sin el Espíritu Santo, Dios resulta lejano, Cristo permanece en el pasado, el Evangelio es letra muerta, la Iglesia es una simple organización y la misión es propaganda. Pero con el Espíritu Santo, el cosmos se eleva y gime en el alumbramiento del reino. Cristo resucitado está con nosotros. El Evangelio es poder de vida. La Iglesia significa comunión trinitaria y la misión es un nuevo Pentecostés. Como el Padre me envió, también yo los envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Andrés era un adolescente en plena crisis existencial. Sus dudas sobre el sentido de la vida, el miedo al futuro y su sensación de fragilidad le parecían montañas insuperables, y a menudo se sentía desanimado e infeliz. Alguien le sugirió hablar con Chiara Lubich. Justo antes de hablar con ella, Andrés la oyó pronunciar en voz baja: Espíritu Santo, y comprendió que Chiara estaba rezando. Durante el coloquio con ella, se sintió profundamente comprendido, escuchado tal como él era, y recobró la paz. No porque sus problemas hubieran desaparecido de repente, sino porque había alguien con quien compartirlos. De Chiara no solo recibió una ayuda concreta, confesó años más tarde, sino que también aprendió un estilo: estar cerca de quien sufre con delicadeza y comprensión, sin juzgar, tal como lo haría Jesús. Esto solo puede realizarlo el Espíritu Santo si lo acogemos y dejamos que actúe en nosotros. Como el Padre me envió, también yo los envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Agradecemos a Claudio Cianfaglione y al equipo por este hermoso comentario a la palabra de vida. Bueno, después de esta... ¿Qué vas a empezar hoy? Después de esta palabra de vida, ¿recordás, Marita, que íbamos a contar algo de lo que habíamos logrado poniendo la palabra de vida en práctica? Bueno, yo tengo una experiencia que creo, en realidad, creo que fue muy, muy hermosa y emotiva para mí, y tiene que ver con algo muy personal. Pasa que, como ya saben los oyentes, mi esposo estuvo 3 años enfermo hasta que partió al paraíso, como decía Chiara, hace 7 meses.
El tema es que él quería ver con todo su amor a una persona que no vive en esta provincia y le pedía que viniera y que viniera. Bueno, y en esos 3 años solo pudo venir 2 veces esta persona. Yo, por supuesto, como esposa, bien humana, estaba muy enojada. Bien mujer, así enojada. Por ahí entendía, por ahí no, pero bueno. Y pasó que cuando él parte, yo hice como 2 avisos. Uno, que había partido, que hacíamos una pequeña ceremonia, y otro, la misa, que ahí sí invité a todos los que lo querían. Fue muy bonito porque fue con un coro. Mi marido era vasco y fue el coro vasco. Muy lindo. Y lo puse, da fe la Ceci porque fue. Exacto, fue muy lindo. Y bueno, pusimos sus cenizas en el ceniciario. Más que lindo, De fue la iglesia. emotivo. Muy emotivo, fue muy emotivo. Tuvo como vetas de fiesta, más allá del terrible dolor que te provocaba, sobre todo a mí. Y bueno, yo le hablo a esta persona porque yo le había avisado y le había dicho, tenés 1 mes para prepararte. Y cuando lo llamo 2 o 3 días antes, me dice que no va a venir, que las cosas no se le han dado, pero así con demasiada liviandad. Entonces la bronca de la Marita iba creciendo. Y pasó. Estos meses fue duro para mí mantener algún contacto con esta gente. Fue muy duro para mí. Y viendo esta palabra de vida, como el Padre me envió, yo también los envío a ustedes. Entonces yo dije, a ver, ¿cómo es la cosa? ¿Son ellos los que tienen que darse cuenta que yo estoy enojada y tienen que recomenzar la relación? ¿O soy yo la que tengo que dar el primer paso? Y charlándolo con mi hijo, me dijo, sos vos. Además, era el día del cumpleaños de esta persona. Y yo muy tranquila. Nada había hecho. Y me dice mi hijo, llámalo, mamá. Si no, ¿para qué rezas tanto? No te sirve de nada. ¿Viste que los hijos son así? ¡Ay, sí! Enseguida marcan sí. el paso. Como diciendo, pero si estás en esto. Así que lo llamé. Sí. ¿Pueden creer que 3 veces me pidió perdón llorando y diciéndome que él sabía que había estado mal, pero que no podía hacerlo de otro modo? Que había algo en él humano que se lo impedía. Y fue muy bonito porque, por supuesto, que yo le dije que sí, todas mis defensas, así de ogro, desaparecieron y se bajaron a la de un gatito. Le dije que se quedara tranquilo, que son cosas que nos pasan, que somos humanos, y que yo sabía que él lo quería mucho y que por eso a lo mejor no había podido llegar. Y bueno, hemos quedado en encontrarnos durante el año. Así que este pedido de perdón y a dar el primer paso tenía que ver con él, yo los envío, que no fuera, a ver, sí, me envía, pero yo estoy tranquilita. Así que eso, contarles eso. Está bien. Bueno, yo también tengo una experiencia, pero que la voy a contar dentro de un largo tiempo, porque a mí también me han enviado, pero después se los voy a contar esta experiencia cuando llegue a este lugar y haga la experiencia y tenga... Está bien. Está por hacerla. Contarlo. Muy bien. Por hacerla. Muy bien. Cada uno tiene su tiempo también, porque puede pasar que dentro de 1 mes o 2, digamos, he tenido una experiencia de la palabra de vida de mayo, Claro. y uno la quiera contar. Si esto es, a ver, si lo enfrascamos mes a mes, por ahí nos No vamos funciona. nos vamos a perder muchas posibilidades. Así que bueno, no sé si querés que contara la experiencia también,
que viví yo, relacionada con la palabra vida, que la dejemos para después. Yo diría que escucháramos un tema musical. Yo también. Buenísimo, buenísimo. Así como nos decía el padre después que Gustavo, nos cuenta Daniel. Claro. Dale, perfecto. Claro. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Simplemente por no saber de ti. Siente que su empresa tiene potencial sin explotar. Busca optimizar sus operaciones y alcanzar nuevas metas. En Chapa y Asociados entendemos esos desafíos. Somos su consultora integral en gestión empresarial con la experiencia y el conocimiento para impulsar su crecimiento. Nos especializamos en mejorar cada aspecto de su negocio, desde la optimización de sus procesos operativos, haciéndolos más eficaces y rentables, hasta la gestión estratégica de sus recursos humanos, asegurando que su equipo sea su mayor fortaleza. Invierte en el futuro de su empresa. Con los servicios de Chapa y Asociados, su crecimiento y resultados comprobables a mediano plazo son una realidad alcanzable. Para una consulta sin compromiso, 2614-710501. Chapa y Asociados, impulsando su éxito empresarial.
Renová tus lentes con los mejores descuentos a obras sociales. Optilem. Óptica contactológica, multifocales, polarizados, antirreflejos, ocupacionales. Conoce nuestras promociones especiales. Atención empresas y particulares. FS Anteojos Industriales. Te esperamos en nuestro domicilio. Buenos Aires 102, Ciudad Mendoza. Teléfono 423-6703. Chiapa, Centro de la Construcción. Materiales para la construcción, ferretería, servicio de contenedores. Chiapa, Avellaneda 2663, Villanueva, Guaymallén. Teléfonos 426-3879 y 426-3859. Creo en esta humanidad. Creo en esta humanidad que derriba las fronteras, que da su propia vida, que no usa armas, usa el corazón. Esta es la humanidad que cree en el amor. Creo en esta humanidad. Creo en esta humanidad que derriba las fronteras, que da su propia vida, que no usa armas, usa el corazón. Esta es la humanidad que cree en el amor. Esta es la humanidad que cree en el amor. Aquella que siempre encuentro por la calle, aquella que no grita, aquella que no pisa al surgir sobre la otra gente. Conozco otra humanidad. Bien, nuevamente estamos en el aire. No rabiemos. Porque fuera del aire, a ver... Pasan cosas. Así como dice la palabra de Dios, hemos pedido que el Espíritu Santo venga y sople, porque bueno, la vez pasada no teníamos audio y hoy hay algunos inconvenientes que le están quitando la paz al operador, así que bueno, nosotros de última estamos saliendo, nos estamos viendo, pero bueno, como verán no salió el video de la palabra de vida, pero sí el audio y bueno, y de la música, bueno, entonces él se está llevando sus apurones y nosotros tratando de tranquilizarlo. También pero son cuestiones técnicas. También pasa que esta radio es nueva. Exacto, el sistema es nuevo de hacer streaming. Todo nuevo. Estamos aprendiendo. Eso es también lo que ocurre. Y pedimos que los oyentes también nos comprendan. Claro, por supuesto. Yo creo que son los que más van a comprender. Seguro. Porque nosotros podemos llegar a enojarnos, a protestar. Pasa en todas las radios y en todos los lugares y así se aprende. Y más en el ámbito en el que estamos nosotros, que somos una radio católica. Son las cosas de las cuales nosotros tenemos que sacar aprendizaje, claro, el ver el porqué, no enojarnos ni amargarnos y bueno, crecer. Y en este mes que estamos con la palabra de vida del Espíritu Santo que envía, que sople, donde tenga que soplar para que funcionen las cosas adecuadamente. Es así, bueno. Es la prueba, ¿no es cierto? Que estamos permanentemente aprendiendo, ¿no es cierto, Daniel? Exactamente. Yo creo que algo te ha ocurrido. Sí, bueno, después del primer lunes que leímos la palabra de vida. Claro. Lo que voy a contar ahora. Sí, alguien te contó. No, esto es una experiencia que viví yo personalmente. Perfecto. Personalmente en el trabajo, pero quería decir que después de la experiencia, leyendo una de las meditaciones que en la mañana nos mandamos entre nosotros. Son hermosísimas. Había leído que uno al Padre lo tiene presente siempre, porque tenemos el Padre nuestro y uno cuando reza lo tiene muy presente al Padre.
Al hijo también, a Jesús lo tenemos presente en la Eucaristía, cada vez que vamos a misa, pero el Espíritu Santo generalmente, sacando Pentecostés o cuando vamos a alguna confirmación, es como que el Espíritu Santo lo dejamos relegado a la tercera persona. Sí, no lo tenemos tan presente. Y sin embargo, a veces con sus 7 dones es el que más nos ayuda en nuestra vida cotidiana. No es que compitan entre los 3, porque los 3 son la misma persona. Exactamente. Pero el Espíritu Santo con sus dones es el que a veces en la vida nos va llevando a descubrir cosas. A veces nos cuestionamos cómo reaccioné de esta forma, cómo hice tal otra. Sí. En el caso de Marita que contaba recién, el instrumento que utilizó el Espíritu Santo fue el hijo que le dijo y le llamó la atención. Entonces a veces usa instrumentos que después nosotros nos cuestionamos por qué pasó, cómo pasó, ¿no? Y esto un poco, bueno, también son cosas que yo voy descubriendo en mi trabajo. Yo en mi trabajo les cuento, ahí entro en la experiencia. Si bien algunos saben mi profesión, yo soy abogado, pero trabajo en un ámbito donde hay muchísima cantidad de gente, prácticamente 2.000 personas en la institución donde yo trabajo, y por mí pasan muchísimos expedientes a veces que tratan temas de personas, ¿no? Uh-huh. Y lo que muchas veces cuesta es ver que cuando uno tiene un expediente, que son hojas, hoy no son hojas, son cosas digitales, ¿no? Palabras. Son palabras en una computadora, porque está todo digitalizado este mundo. Entonces, lo que cuesta muchas veces es ver que en los pedidos que hace la gente, hay personas, hay familias, que dependen de la decisión que uno tome, del dictamen que uno va a hacer. Si bien las decisiones finales no pasan por mí, yo tengo que encauzar el tema para decir por dónde va, ¿no? Y tenía una persona que había hecho un reclamo para cambiarse de lugar de trabajo, ¿no? Ella trabaja en el mismo lugar de trabajo que estoy yo, y ella quería irse a trabajar, supongamos a Rivadavia. A otro lugar. A Rivadavia. 80 kilómetros de distancia. Entonces ella había hecho el pedido. Esto depende muchas veces de las autoridades y de otras circunstancias, ¿no? Las circunstancias se daban, sin culpa de nadie, a que le tuvieran que decir que no. Uh-huh. Que no se podía hacer el cambio de institución porque alguien la tenía que reemplazar a ella. Y claro, todo lo que es reemplazar un empleado es dinero. Entonces, bueno, yo no la conocía a ella. Y cuando yo había dictaminado en el expediente, había dicho que no correspondía, pero basado en lo que dice la ley, ¿no? Claro. Que la decisión final la toman las autoridades. Entonces, esta señora me va a buscar un día y le pide a la secretaria que quería hablar conmigo. Entonces, digo, bueno, que pase. Entonces pasa y me pregunta del expediente de ella y le tengo que decir que había salido negativo, que todavía, si bien no se dictaba la resolución, había salido negativo. Entonces un poco empieza a llorar y se amarga, ¿no? Entonces le digo, pero a ver, explíqueme, pídalo, le digo, el pedido hágalo de nuevo dentro de 2 meses o 3 meses, y en una de esas cambian las circunstancias y se le puede otorgar el pedido suyo. Entonces ella lloraba y me decía, no, lo que pasa, que bueno. Entonces le digo, a ver, siéntese, le digo, y explíqueme, le digo, ¿por qué esto la aqueja tanto y la hace sufrir tanto? Entonces me explica que tenía una situación, primero, en primer lugar, se tenía que levantar a las 5 de la mañana para tomarse el micro a las 6 de la mañana para llegar al lugar de trabajo a las 7:30 de la mañana. En horario. Qué locura. Y con la distancia y todos los días y durante un mes, prácticamente le insumía 1/3 del sueldo, si es que no era más, en los costos de viaje, pasaje, ¿no? de transporte. A esto sumaba un segundo problema, que era un problema familiar con uno de sus hijos, y un tercer problema con un nieto, que prácticamente lo tenía a cargo. Entonces, la verdad que digo, esta situación hay que atenderla, hay que ver, atención. hay que preocuparse, preocuparse y ocuparse. No podemos tener una persona que viene a trabajar con un ánimo que yo me ponía en el lugar de ella y digo, la verdad que tener que levantarme 2 horas antes para poder llegar a un micro, alejarme 80 kilómetros de mi casa, sabiendo que en mi casa quedó un problema, una dificultad, o que se necesita mi presencia un poco más cercana. Sí. A ver, todos los días, yo digo, también qué tan eficaz o eficiente es tener una persona que a lo mejor un día determinado se viene con esa queja o ese dolor un poco más agravado,
Y bueno, y esa persona también atiende a otras personas. Exacto. Y se relaciona con otras personas. Entonces un día va a saltar, se va a enojar o va a atender mal. Y bueno, y atrás hay un trasfondo. Entonces cuando le digo, mire, vaya y la verdad que no sé qué hacer por usted. Entonces me paré y fui y reuní a las dos personas que sí tienen poder de decisión sobre esto. Les comenté lo que estaba sucediendo. Y fuera de lo que decía la ley y lo frío, les conté la parte humana y les dije, miren, esto hay que manejarlo desde lo humano y tenemos que hacer algo por esta persona, porque no podemos tener trabajando en la institución a alguien con un ánimo así, digo, y porque es contraproducente para las dos partes, ¿no? Y la verdad que ellos también habían visto el expediente frío, ¿no? Pero no la persona que estaba atrás, que también tiene una familia y un contexto. Entonces, bueno, sin decirle nada a ella, se comprometieron conmigo a mover el expediente, a armar un expediente nuevo, no el que iba con la negativa, sino un expediente nuevo, y buscarle la forma para lo más complicado, que era amortiguar a lo mejor la situación. Claro, porque el reemplazo significaba plata. Claro. Y bueno, sin decir dónde estoy, es complejo. Entonces, iban pasando las semanas y yo no veía resultados y entonces vuelvo a tocar el tema y decía, sí, ya estamos, mañana la vamos a llamar para hablar con ella, pero ¿y cómo hacemos el expediente? Le digo, mire, háganlo así, que ella cuente sin contar intimidad, pero que cuente las problemáticas que tiene, para que el expediente, aparte de ser papel, contenga elementos humanos, de dolor humano, ¿no? Así que bueno, la llamaron, le explicaron, le dijeron, entonces el otro día aparece a verme, pide hablar conmigo de nuevo y otra vez venía llorando. Entonces le digo, mire, le tengo noticias. No, ya me las dieron. Entonces estaba emocionada. Me contaba que a partir de junio ya le permitían el traslado a la otra institución que le queda a 2 cuadras de la casa. No, claro. Entonces me dice, no sabes lo que significa para mí estar a 2 cuadras de mi casa. Le cambian la vida. Donde si yo tengo que salir corriendo por una persona o por la otra de integrantes de mi familia, la tengo más cercana y no levantarme 2 horas antes a las 5 de la mañana. Bonita, le cambia la vida. Yo después decía, bueno, no sabía la verdad ella cómo agradecer y no le faltaban unas palabras, ¿no? Como para agradecer. Y pues yo, qué atento que tenemos que estar en los lugares de trabajo donde nosotros nos desempeñamos, porque ahí es donde somos enviados. A veces buscamos, ¿no? A veces buscamos nada más que en el entorno religioso donde nosotros nos movemos, ¿no? Exactamente. Y con los pares nuestros, que es lo más fácil. Exacto. Y a veces lo más difícil es lo que nosotros pensamos, lo que nosotros vivimos, los principios o los valores que nosotros transmitimos, aplicarlos o compartirlos con gente que a veces no piensa igual o no comparte la misma fe, ¿no? Bueno, pero sí comparte los mismos valores. Pero Daniel, estuviste en ese lugar. Exacto. Y era necesario que como el hijo de Marita, ahí. El Espíritu Santo me usó de instrumento. No fui yo. Si hubiera sido otro, a lo mejor hubiera usado otro. Pero me tocaba a mí estar en ese lugar, en ese momento. Justo en ese lugar. Lo que yo considero es que hay que ejercitarse uno para descubrir los momentos. Porque yo después decía, ¿qué opciones tenía yo? Primero, de no haberla atendido, para no quedar comprometido en una respuesta. Claro. Entonces yo hubiera dicho, no, yo hablo a través de lo que escribo y de mis dictámenes, pero no atiendo gente. Esa hubiera sido una opción. Haberla atendido y haberle dicho, mire, no, la ley dice esto, no se puede, y no se puede, listo, y vamos, y sigamos, porque si no... Pasemos a otro tema. A otra persona, claro. No, porque si no son muchos, ¿no? Pero bueno, pero no todos son iguales. Y el Espíritu Santo hizo que yo, en ese momento determinado, que tenía un montón de cosas, estaba estresado, tenía vencimiento, dije que pase y la escucho. Te detuviste. Fueron 5 minutos, 7 minutos que estuvimos charlando. Claro. Y que ella me contó esta queja, ¿no? Pero esto que la quejaba, no una queja. Porque ella entendía el fundamento que estaba atrás del no, pero no había contado su problemática. Así que yo creo que tenemos que estar muy atentos, Siempre. Porque yo creo que el Espíritu Santo nos da las herramientas de cómo hacerlo. No, sí, y pasa esto, el Espíritu Santo nos pone en esos lugares, por eso tenemos que estar atentos, porque a veces no vemos. Exacto. Miren, les cuento algo.
Dale. Tengo a Lili en el teléfono. ¡Oh, qué alegría! ¡Ay, qué lindo! Hola, Lili. Lili. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, Hola. Lili, bien. Bien, muy bien. Una alegría escucharte. ¿Me escuchan? Sí. Perfectamente. Ah, bueno, qué lindo que nos estamos. Está hermoso lo que estás contando, porque realmente también a mí me llegó esta experiencia que hice de sentir realmente ese ardor, esa capacidad que da el Espíritu Santo de dar un salto y ser partícipe de una experiencia, ¿no? O de una vivencia que va más allá de lo que humanamente uno piensa o uno vive. Sí, sí. Y a mí me pasó la semana pasada cuando tuvimos el encuentro de Palabra de Vida en la iglesia en Loreto. Bueno, esta experiencia de sentirnos realmente que recibíamos ese don, ese soplo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se siente realmente una alegría y una paz que son frutos del Espíritu. Es verdad. Y yo creo que Daniel debe haber sentido después esa alegría inmensa, Sí, y esa totalmente. paz en el alma por haber sido protagonista, ¿no? Elegido para esa función o esa acción. Esa misión. Realmente. Y vos sabés, Lili, que es una ramificación de lo que uno hace, porque las dos personas que yo fui a ver, que también tenían poder de decisión sobre esto, ellos tampoco habían visto la parte humana, porque indudablemente con 2.000 empleados es imposible conocer a veces lo que pasa atrás de cada uno. Entonces fue suficiente con que yo fuera y se los contara, y ellos reaccionaron igual que yo, dijeron, sí, esto hay que prestarle atención, o sea que también había predisposición cuando se enteraron, ¿no? Así que bueno, ellos también fueron instrumentos, porque... Claro, ahí está, esta acción tuya llevó a que toda la comunidad se moviera, pensara, reflexionara sobre esto, y además en el momento justo, y esto provocó justamente el fruto de la palabra, de vivir la palabra, que fue esa alegría y esa paz y ese lograr lo que necesitaba. O sea, vieron la mano de Dios y vieron que el Espíritu Santo obró sobre ustedes. Exactamente, tal cual, Lili. Claro. Sí, y bueno, nosotros vivimos desde otro punto de vista. Estábamos allí en la Palabra de Vida y habíamos reflexionado sobre lo que cada uno le pediría al Espíritu Santo para cuando da el soplo sobre nosotros y derrama sus dones. Y bueno, hicimos la prueba de pensarlo cada uno en su interior, meditar 5 minutitos, y después dijimos, bueno, dentro de una cajita habíamos puesto distintos papelitos con el nombre de cada don del Espíritu, y cada uno fue sacando por turno un papelito sin mirar a ver qué nos tocaba, qué nos tocaba en este especie de juego, como para ilustrar esta acción, ¿no? De recibir el don del Espíritu. Entonces metíamos la mano en la cajita y sacábamos un papel. Pero previamente cada uno había hecho el pedido interiormente, en silencio, el pedido al Señor de que nos enviara el Espíritu que necesitábamos. Yo estoy pasando un momento difícil de enfermedad, no es nada agradable, y otras personas estaban pasando otro tipo de pruebas. Y después, entonces, cuando nos llegó el momento de abrir el papel para ver qué nos había tocado, qué nos había enviado, qué palabra nos había enviado el Señor, a mí me tocó justo fortaleza. Increíble. Muy bien, Lili. A otros le tocó sabiduría.
estaba estudiando. Es un chico que les cuesta mucho su educación y sin embargo sigue adelante. Bueno, cosas así, detalles. Una cosita es una palabra, pero te demuestra que el Señor te está escuchando. Exactamente. Digo, de todas las 7 palabras me viene a tocar fortaleza, claro. Claro, Lili. Es lo que necesitas, Lili. Así que, bueno, fue un final realmente gozoso, ese simulacro que hicimos de, a ver, pongámonos a prueba, pongámonos nosotros, a ver qué hacemos, qué decimos, qué recibimos. ¿Estamos atentos? Ahí está la sabiduría, ¿no? También. Bueno. Lili, ya que estás... No, hermoso lo que acabas de contar. ¿Por qué no decís el día que se reúnen y la hora? Porque es libre para cualquier persona esa palabra de vida. Sí, cómo no. Nosotros por este mismo canal, vemos, transmitimos y te damos la noticia de que cada primer sábado de cada mes, hacemos la reunión, el encuentro de palabra de vida en la iglesia de la parroquia de Nuestra Señora de Loreto, Catedral de Mendoza, y nos reunimos a las 5 de la tarde y después después nos quedamos, el que quiere, a la misa en la catedral. Así que, bueno, el que quiera participar está abierto a esta comunidad y a todos los miembros también del movimiento, y a quien quiera acercarse para vivir esta palabra de vida de cada mes que nos hace crecer y compartir con los demás experiencias tan lindas que realmente y tan profundas que realmente se viven, que no es ninguna cosa del otro mundo, digamos, cosa extraordinaria, no, es el vivir la palabra cada día, nada más. Es así, mira, Lili, hoy ha sido un programa de experiencias, así que lo tuyo ha estado muy lindo, muy interesante. No solamente nos ocurre a nosotros, sino a muchos más. Y yo pienso que les debe ocurrir a todos los seres humanos. Lo que pasa es que a lo mejor no han apuntado la ayuda que necesitan. No tienen la vista puesta en quien realmente nos está guiando. Exacto. Exactamente, sí. Y estar atenta a que también podemos observar alrededor cuántas veces se nos presenta la oportunidad y no nos damos cuenta. Claro. Porque así como Daniel estuvo a la expectativa a ver qué pasaba y se desdice o se vuelve otra vez a iniciar la relación con esta persona, y bueno, y fue un encuentro casual o no, pero lo pudo vivir de una manera distinta. Y el efecto que provocó fue totalmente inesperado, ¿no es cierto? Así es. Bueno, Lili, agradecemos tu colaboración, por favor, que estés todos los lunes con nosotros. Y te mandamos un gran abrazo. Igualmente a ustedes, yo desde aquí. Bueno. Y voy a seguir mi oración para que todo vaya saliendo bien para todos. Todo en los enfermitos. Para todos. Un beso y un abrazo a Mariana. Bueno, muchas gracias. Ya está muy bien recuperada, muy bien recuperada. Dios. Ay, qué lindo, qué buena noticia, hermoso. Bueno, muchas gracias, por Chao, favor. Querida. Gracias. Un beso a cada uno y nos estamos viendo y hablando. ¿Cómo no? Chao, Lili, Chao, gracias. Lili, nos vemos. Gracias. No, de nada. Bueno, realmente ha sido un día... Hemos cumplido, cada uno ha tratado, y cómo no
siempre hay momentos que uno los puede aprovechar. Lo que pasa es que a veces tenemos la mente en otra cosa y no nos damos cuenta o nos olvidamos. Sí, es así, es verdad. Yo me había puesto recién a buscar, estaba buscando mientras Lili hablaba, porque ella hacía la fortaleza, y digo, qué importante, por ahí sería así muy rápido, ¿no? Sí. Que hablamos del Espíritu Santo y hemos hablado de los dones del Espíritu Santo, y por ahí alguno nos está escuchando o los escuchó la primera vez y dice, che, pero ¿cuáles eran los dones del Espíritu Santo? Cierto, y viste y a veces hacemos el ejercicio, a ver, decí los 7 y te quedan 5 y me faltan 2. ¿Viste? Te faltan 2 para el peso, entonces 5 y te faltan 2. Entonces digo, ahora que tenemos los medios digitales no me voy a arriesgar a decir los 7 que me faltan 2 o 3. Claro. Así que bueno, también por respeto, ¿no? Porque a veces uno cuando está en estas situaciones a veces quiere cumplir con los 7 y cuando termine el programa y te va a decir, ahora me acordé, pero no te acordás en el momento que correspondía. Así que, si les parece, mira, justo leí el que decía la Lili que le había tocado, ¿no? Pero mira, la sabiduría, que permite juzgar rectamente las cosas de Dios y del mundo, dando sentido sobrenatural a la vida. El entendimiento o inteligencia, que ayuda a comprender y profundizar en las verdades de la fe más allá de la razón humana. Bueno, eso es complicado. Y esa es la fe. Eso es complicado. El consejo, que funciona como una brújula interior para discernir el bien y elegir el camino correcto en situaciones difíciles. Qué buenos. La fortaleza, ¿no? La que le tocó a Lili, que debe vivir en su momento de dolor, ¿no? Otorga valor y constancia para superar las dificultades, soportar el sufrimiento y resistir las tentaciones. Yo creo que la Lili es una campeona en eso. La ciencia, que permite conocer la creación y el propósito de Dios, valorando las cosas materiales en su justa medida. La piedad, que sana el corazón de todo endurecimiento y lo llena de amor filial hacia Dios y de ternura hacia el prójimo. Qué lindo es. Qué hermoso. ¿Viste? Te señalé a vos porque sí. Tu hijo te dijo, ¿viste? Pará, ¿vos qué estás diciendo? Exacto. El temor de Dios, que infunde un profundo respeto hacia el Creador y temor a ofenderlo, basado en el amor y no en el castigo. Claro. Así que bueno, ahí están los 7. No nos olvidamos de ninguno porque gracias a la tecnología los pudimos ver. Pero lo que significa cada uno, ¿no? Y así como lo hemos leído los 7, va a ser más fácil que esta semana, hasta el próximo programa, sigamos buscando experiencia de algunos de estos dones, a ver cuál influyó un poquito en el lugar donde estamos viviendo. Muy lindo. Juan había quedado comprometido a hacer uno también, así que... no me acordaba. Si no lo tiene ahora, para la próxima. Que en este momento no puede porque ha estado trabajando para que saliera de 10 el programa, así que para el próximo. Sí, yo creo que estuvo ejercitando los 7. La paciencia. Sí, los 7, así que bueno. Bueno, acá nos mandaron de adherentes un saludo, que nos están escuchando y que les han parecido nuestras experiencias muy interesantes. Sí, que son un ejemplo a seguir. Así nos dicen. Qué bueno, qué lindo. Sí, es Jesús. Realmente, bueno, somos nosotros. Es decir, estoy contigo y ayúdame, nada más. Como dijo la canción, la primera canción que escuchamos, no escuchamos tanta música este programa, pero bueno, no importa. El próximo va a haber más canciones. Bueno, estamos sobre la hora, chicos. Creo que nos tenemos que despedir. Qué rápido que pasa. ¿Viste? Muy rápido. Pasa volando. Muy rápido. Aparte, nos preparamos con un montón de temas, traemos un montón plan de cosas. A y plan B desde el primer día. Plan A, plan B. Y vamos a adelantarle a la gente, un tema que nos estábamos olvidando, que la semana entre el 25 de mayo. El 20, el 25 de mayo, Economía de Comunión, y dirán, ¿qué es lo que es eso? Bueno, Economía de Comunión, que es una rama dentro del movimiento de los focolares,
festeja sus, ¿cuántos años? 35 años de economía de comunión en el Cono Sur. Es una forma de vivir, un estilo de vida. Perfecto. Que tiene que ver con lo económico y que es interesantísimo. Exactamente, y no solo los católicos, hay mucha gente de otros credos, gente empresaria, gente de buena voluntad, gente con muy buenos valores, con principios, que participan de esto que es la economía de comunión. Y para que sepan qué es lo que es, vamos a tener de invitado a alguien de economía de comunión para que nos explique de qué se trata y cómo le fue en el festejo. Qué porque lindo. quizá va a ser después del festejo de los 35 años que se hace en Buenos Aires. En Buenos Aires. Muy bien, qué lindo. Bueno, nos despedimos. En la Mariápolis. Gracias por traer en eso. la Mariápolis. Y para todos los oyentes un gran abrazo, como siempre. Como siempre. Nos vemos, Juan. Muchísimas gracias. Gracias, Juan. Gracias, chicos. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Hambre, tanta gente.